Bienvenidos nuevamente a Devocionales de Esperanza y Vida. Gracias por escucharnos, gracias por vernos también y gracias por compartir la palabra de Dios con aquellos que la necesitan. Bienvenidos. Hoy nuestra meditación será en el Salmo 1. La Escritura dice en el Salmo número 1, del verso 1 al 6, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hoy hablaremos sobre el contraste entre los que se deleitan en la ley de Dios y los que se olvidan de la ley de Dios. La felicidad del ser humano no consiste en las cosas o bienes que posee. El ser feliz o tener contentamiento más bien viene por amar a Dios y por amar sus mandamientos, su palabra. La persona más dichosa o bienaventurada es aquella que camina en el consejo de Dios, que lo toma en cuenta para todas sus decisiones. Porque los malvados o personas malvadas o perversas nunca van a tomar en cuenta el consejo de Dios, simple y sencillamente porque no les interesa lo de Dios. Por eso el Salmo 1 llama dichoso o feliz a la persona que no participa de los planes del malvado, del que se complace en el pecado. Cuando una persona que conoce a Dios se sienta o se relaciona con gente que es perversa o malvada, está participando moralmente en sus planes o en sus caminos y se liga a ellos o a la trampa que éste maquina en su corazón para hacer caer a su víctima. La palabra sentarse da la idea de tener una sesión o reunión con el fin de hacer planes para burlarse, escarnecer o poner a una emboscada a alguien que es inocente o tranquilo. Recuerde que el dicho dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le sostiene la pata. ¿Qué hacen los creyentes con la ley de su Dios? Los creyentes con la ley de su Dios encuentran delicia. La Escritura dice que la ley de Dios es su delicia. Para el creyente, el deseo, su asunto, su contentamiento, su gusto, su actitud de corazón y mente es buscar la voluntad de su Dios en su palabra y cumplirla. Ese es nuestro verdadero deleite. El Salmo 119, verso 1 al 3, dice: Cuán bienaventurados son los de camino perfecto y los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos, en los planes de Dios. ¿Qué hacen los creyentes con la palabra de Dios? Meditan en su ley día y noche. O sea que diariamente la palabra de Dios está gobernando nuestras acciones, nuestras decisiones. Quien medita en la palabra de Dios es una persona prudente e inteligente y está edificando su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versos 24 y 25, el Señor Jesús dijo: Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa, pero no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Meditar entonces es reflexionar, contemplar algo detenidamente, diferente a la meditación que es un ejercicio mental solamente. El pensamiento hebreo para meditar acerca de meditar en la Escritura implica repetirla silenciosamente con un sonido suave y sordo
a la vez que se abandona por completo cualquier distracción externa. Todo aquello que nos distrae es abandonado y nos sumergimos en la presencia de Dios y meditar en su palabra. El Salmo 119, verso 1 al 16 dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Meditar en la palabra de Dios para el creyente involucra nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro espíritu. No podemos hacer lo que Dios pide que hagamos si no involucramos todo nuestro ser en meditar en la palabra de Dios. Entonces hay una gran diferencia entre los que meditan en la palabra de Dios y aquellos que se olvidan de la palabra de Dios. Los que se olvidan de la palabra de Dios, la advertencia dice que los malos, la gente que es perversa, son inestables, son como tamo que lleva el viento. Tamo es la cáscara que guarda la semilla. Entonces, ese tamo se convierte en basura que es arrastrada por el viento y se pierde en la tierra. También la Escritura dice que no se levantarán en la congregación de los justos, no se levantarán en el día del juicio, no serán absueltos en el día del juicio. Esto nos habla que está determinado un día donde habrá una sentencia, habrá un juez, habrá un castigo eterno para todos los que vivieron según sus propias reglas y no por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y así como está establecido, decretado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Escritura dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 12: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito en los libros según sus obras. Los malos, los que se olvidan de la ley de Dios, un día estarán delante del gran trono blanco para rendir cuentas delante de Dios. Y no tienen parte en la congregación de los justos. Un día vamos a ser juzgados todos. Y esta es la razón por qué nosotros debemos de caminar en la palabra, meditar en la palabra, examinar nuestras vidas de acuerdo a la palabra, porque un día se verá la diferencia entre aquel que guardó la palabra de Dios y aquel que no guardó la palabra. Señor, te damos gracias este día. Ayúdanos a meditar todos los días en tu palabra. Ayúdanos a guiarnos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestra conducta y lo que nosotros somos, Señor, sea rigido, gobernado por tu palabra. En el